El siguiente elemento del que os voy a hablar son los controles de trabajo en grupo, que nos van a permitir introducir más interdependencia positiva y exigibilidad individual. Los controles de trabajo en grupo tienen que ver con este elemento de aquí. Recordad, en la última sesión hacemos un ejercicio individual. Eso es un control de trabajo en grupo. El ejercicio individual, recordad que consiste en una pregunta sobre el proyecto que han hecho. Es una pregunta que tienen que responder de manera individual, y con esa pregunta pretendemos verificar que cada alumno individualmente pues domina lo esencial del proyecto, aunque se haya especializado en una parte, pero tiene una visión global porque ha estado implicado en todo momento en el proyecto. Alumnos que no se hayan implicado poco o que se hayan limitado a hacer su parte y nunca quisieron saber nada del resto, no lo van a saber hacer, ese ejercicio individual. Y recordad que en el método de evaluación, el resultado de ese ejercicio individual, o que eso está bien o está mal, o te enteras o no te enteras, pues afecta a los compañeros, porque solamente obtienes un 10 si todos los miembros del grupo lo han hecho bien. Es una manera de introducir interdependencia positiva y exigibilidad individual. Exigibilidad individual porque se pregunta individualmente a cada alumno, y interdependencia positiva porque el resultado de lo que haga el alumno afecta a los demás. Bien. Esta presión que se ejerce con ese mecanismo en el último momento, pues lo ideal es distribuirla a lo largo del proceso, es decir, que sea con frecuencia, que el alumno tenga esa presión de estar preparado, de estar bien implicado, porque se acerca el siguiente control de trabajo en grupo, no solamente uno al final, sino por ejemplo uno después de cada entrega gorda de versiones. Por ejemplo, un control de trabajo en grupo después de la versión 0, otro después de la versión 1 y finalmente otro después de la versión 2. Por tanto, la idea es que este ejercicio individual le vamos a llamar control de trabajo en grupo, y habrá uno al final, pero también uno después de la versión 1, incluso otro después de la versión 0. Tengo aquí un ejemplo de cómo son nuestros controles de trabajo en grupo. Básicamente tienen dos preguntas. La primera pregunta es una pregunta sobre conocimiento del producto, como digo. Aquí tenéis varios ejemplos de cómo formular esa pregunta, pero habría una sola pregunta en el control, o una o dos como mucho, y luego habría una segunda pregunta. Ahora comentaré. Por ejemplo, pregunta número 1. Vuestro simulador tiene un botón para mover, pues explica el código que tal. Bueno, pues tienen que explicar cómo está hecho el código de esa parte del programa. Aunque no lo hayas hecho tú, pues tienes que tener una idea, tienes que poder explicar algo respecto a esa parte del código. Un ejemplo alternativo. Enumera las secciones que tiene vuestro informe en este momento, por ejemplo la versión 0, y escribe un resumen de 2 líneas del contenido de cada una de las secciones. Pues lo mismo, puede ser que un alumno se haya ocupado de las gráficas, pero tiene que tener una idea general de cómo está el documento y de lo que se dice en cada parte. O describe las observaciones y comentarios que ha hecho el profesor a la versión 2 de vuestro proyecto. Pues de nuevo, cualquier miembro del grupo tiene que poder decir, pues mira, el profe nos ha dicho esto y ya estamos organizándonos para arreglar esto y tal, ¿no? Bien, esos son varios ejemplos de preguntas que sirven como pregunta de conocimiento del producto y que permiten acentuar la interdependencia positiva. Luego resulta que si hay 3, 4 controles de grupo, cada alumno tendrá 3, 4 notas en función de las respuestas a esta pregunta, que como digo, está bien o está mal, básicamente es eso, y con esas 4 notas que obtiene cada alumno en los sucesivos controles de trabajo en grupo, 3 o 4, pues 3 o 4 notas, pues se calcula una media para tenerla en cuenta en su nota, pero también se hace una media de todas las notas de todos los miembros del grupo. Pues si son 3 alumnos, si son 4 controles y 3 miembros del grupo, hay 12 notas, pues se hace una media, y también esa media se utiliza para calcular la nota de cada individuo. Ese es el mecanismo para introducir interdependencia positiva con esta información. El control de trabajo en grupo tiene dos preguntas. La segunda pregunta sería esta, que simplemente es repartir 10 puntos entre los diferentes miembros del grupo, reflejando así la opinión que tiene el alumno de su contribución, empezando por él mismo. Pues yo, en este grupo todo va bien, somos 3, todo está bien, pues 3,33 para cada uno. O en este grupo hay uno que no pega ni golpe, por tanto 0 para él y 5 para los otros 2.
Esto es, cada control de grupo, pues aprovechamos para preguntarles esto también. Esto no tiene que ver con interdependencia positiva y exigibilidad individual, sino simplemente es información que nos sirve a nosotros pues para ver cómo van los grupos e intervenir, por ejemplo, si efectivamente ya desde el comienzo se ve que en un grupo hay alguien que no contribuye, ¿no? ¿Y en qué consiste esa intervención? Pues, por ejemplo, en enviarle un mensaje a ese alumno y decirle, oye, tenemos indicios de que tu contribución está siendo muy pobre, esperamos mejorar porque pronto será el próximo control de grupo y esperamos que no tengas otro cero. Eso influye en el alumno porque a partir de ese momento el alumno sabe que el profe sabe que su contribución es muy pobre y entonces pues eso suele ocurrir un cambio de actitud que puede ir pues a implicarse más, definitivamente un poco más, o abandonar. Eso también pasa, porque saber que el profe sabe pues te influye, ¿no? Entonces esto es interesante hacerlo en cada control de grupo, pero bueno, ahora me estaba refiriendo a este tipo de preguntas que aumentan la exigibilidad individual y también la interdependencia positiva, y lo hacen a lo largo del proceso, no solamente en el último momento, sino después de cada entrega importante, ¿no? Y el protocolo es muy sencillo. Lo que les des es papel y lápiz. Esto se hace en papel y lápiz, se reparte el cuestionario. Eso sí, nosotros les pedimos a los alumnos que se repartan en el aula de manera que no haya sentados uno al lado del otro, compañeros del mismo grupo. Entonces el protocolo es muy fácil. Control de trabajo en grupo, pues ellos ya saben que se tienen que repartir en el aula para responder al cuestionario.